Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Y en este momento pues estamos dándole la bienvenida a todos los que se unen a nosotros en la plataforma de YouTube. Quería compartirles algo. La semana pasada, bueno, tal vez no solo la semana pasada, yo creo que ya llevamos un par de domingos más. Y ahí está, en el título de la presentación, está en la serie en que estamos, dice el monopolio de la salvación. Yo pensando un poquito sobre eso, Vladi la semana pasada hacía mención sobre el monopolio, ¿verdad? Yo me quedé pensando en eso. ¿Sabemos qué es un monopolio? La palabra monopolio. La palabra monopolio nosotros comercialmente, voy a hablar así, es cuando una persona o una empresa, una sola, tiene la venta o la distribución o la marca de un determinado producto. O sea, solo tú, una persona, puede vender ese producto en un país. Ese es un monopolio. Aquí no, creo yo que un monopolio podría ser, creo yo, los azucareros. O sea, aunque hay varias como compañías, pero creo que ese podría llegar a ser un monopolio. ¿A qué me refiero con eso? El monopolio dice de la salvación. Hemos estado viendo que Pedro mencionó muchas veces acerca de una forma de que la salvación venía hacia los gentiles, pero los judíos o los fariseos creían o querían enseñar y estaban enseñando que la salvación venía de una determinada manera, no solo por Jesús, sino que tenían que hacer algo, ciertas enseñanzas y ciertas prácticas para llegar a ser salvos. Entonces yo lo ponía en este punto. Quiere decir que los judíos pensaban que ellos tenían el monopolio de la manera en que ellos creían era la salvación. Pero nosotros hemos estudiado y sabemos que el monopolio de la salvación, ¿quién lo tiene? Jesús. Solo sin que nosotros tengamos que hacer algo, ninguna obra, ningún rito, ni nada. Solo Jesús puede otorgarnos a nosotros la salvación, y esto es por su amor y sobre todo por su gracia que Él nos ha brindado. Entonces, Él tiene el monopolio de la salvación. Seguimos estudiando el libro de Hechos. Vamos a, si usted tiene su Biblia, capítulo 12, dice a Bernabé y a Pablo, mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos. En este verso, en la parte primera, dice que Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén a esta. Estaban los apóstoles, ustedes sabían quiénes eran los apóstoles, pero también estaban los ancianos, o sea, habían dos tipos de personas que estaban en esa asamblea, pero eran como los jefes, voy a ponerlo así. Ante ellos estaba Pablo y Bernabé haciendo o diciendo
que habían muchas señales y prodigios, que ellos habían hecho. Os estaban diciendo, contándoles que estas señales eran a un grupo determinado. Simón, se refiere a Pedro, pero ahí le dice por su nombre, Simón, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y esto es, se recordarán ustedes los que estuvieron acá o lo que vieron a través de la plataforma de Facebook la semana pasada. Como Pedro, como Simón, estaba diciendo que él tuvo una visión y esta visión era porque ese movimiento de salvación iba a ir a los gentiles y ese iba a ser o iban a formar un pueblo. Esto fue lo que Simón empezó a decir, lo que Pedro empezó a decir. Y eso es lo que Jacobo está repitiendo. Ustedes escucharon que Simón lo que dijo. Y era un asunto muy importante lo que ellos estaban discutiendo en ese momento. Porque los judíos pensaban que solo ellos tenían como pueblo, como raza, la salvación en ese momento. Y estaban entrando en un movimiento donde otros pueblos o los gentiles estaban siendo salvos. Porque Jesús murió por todos, no solo por una raza, no solo por una nación. Él murió y nos otorgó salvación a todos nosotros. Para los o la audiencia que estaba escuchando esto, que les decía yo que eran los principales de la época, para nosotros es como, no vemos como una gran importancia cuando decía, visitó el Señor a los gentiles y de ahí los tomó de entre ellos y los hizo un pueblo. Para nosotros cuando lo leemos no nos dice mayor cosa, pero para ellos que lo estaban escuchando sí.
Porque como yo les decía, ellos pensaban que ellos eran el pueblo separado y que ellos eran los únicos que tenían salvación y que eran los apartados para Dios. Y le están diciendo, mire, hay un pueblo extranjero, hay un pueblo foráneo, hay un pueblo distinto a ustedes que también tiene la salvación. Sobre todo, porque a estos gentiles los asociaban como paganos. ¿Por qué? Precisamente porque estos pueblos tenían muchas tradiciones, tenían mucha idolatría, adoraban a muchos dioses y sí, ellos traían todo esto, pero el Señor los estaba alcanzando, que luego ellos tenían, o nosotros igual teníamos que cambiar muchas cosas, dejar a un lado nuestra cultura o mucho lo que nosotros creíamos, sí, pero el Señor los estaba alcanzando y este era el principio que ellos estaban viendo en ese momento, que ellos estaban entrando como un solo pueblo, que eran los gentiles. Y Jacobo lo estaba afirmando, estaba diciendo, sí, señores, se está realizando aquí una unión para ser un solo pueblo. Y lo mejor de todo esto es que usted y yo formamos ese pueblo del Señor. Eso es lo mejor para nosotros, esa es la mejor noticia, es que nosotros entonces formamos parte de ese pueblo que el Señor estaba alcanzando. Y Jacobo seguía diciendo en el versículo 15, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y con esto Jacobo estaba diciendo, le ha sido revelado algo a Jacob, se acuerda de algo en ese momento. Jacobo dice, este movimiento ya estaba escrito en la palabra de Dios. Ya estaba escrito y él se acuerda en ese instante de esa profecía donde este pueblo iba a entrar e íbamos a formar uno solo. Por lo tanto, este movimiento que Pedro está contando, que Pablo está contando, que Bernabé está diciendo allí, está diciendo, esto ya estaba escrito. Y lo más interesante de todo esto, y creo que eso es algo que nosotros tenemos que aplicarlo hoy en día cuando escuchemos las cosas o alguna enseñanza en la radio, en la televisión o donde usted lo vea, en YouTube, donde sea, es que para Jacobo la máxima autoridad era la palabra de Dios, lo que ya estaba escrito. Él no se inventó, no hubo este movimiento de gentiles, era algo que surgió y que entonces el Señor lo iba a avalar. No, lo que estaba diciendo Jacobo es, esto ya estaba escrito. Y vamos a ver dónde estaba escrito. Entonces, todos los movimientos que se puedan dar hoy en día tienen que estar avalados en la palabra de Dios. Para Jacobo, la máxima autoridad era lo que estaba escrito, la palabra del Señor. Y así, todo lo que hoy vivimos, todo lo que hoy se nos diga, todo lo que se nos predique, todo lo que se nos enseña, tiene que tener un fundamento en la palabra de Dios. Eso es lo que usted así lo debería de filtrar. Todo lo que usted escuche, todo lo que usted oiga de alguien, debe filtrarlo a la luz de la palabra del Señor. En este momento, Jacobo lo estaba haciendo, porque dice, sí, esto ya estaba escrito. Dice en el verso 16, esto es lo que Jacobo se acuerda de que ya estaba escrito. Después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que estaba caído. Reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar. Quiero volver a leerles el verso 16. Después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que está caído. Reconstruiré sus ruinas
y lo volveré a levantar. ¿Alguien, tal vez si me lo dicen o no, sabe cuál era o se conocía la restauración del tabernáculo de David? ¿A qué lo comparaban? ¿Alguien tiene idea de a qué comparaban esta restauración, esta reedificación del tabernáculo de David en este tiempo? Esto se dijo mucho, que la restauración del tabernáculo de David era la restauración de la alabanza. Era el movimiento de la alabanza, que la alabanza iba a tener una importancia muy grande, que volvíamos a la adoración, que volvíamos a la alabanza, porque lo asociaban a que David, siendo un salmista, ¿verdad? Y están reconstruyendo el tabernáculo de David, y cuando él lo hace, él lleva levitas para que estén alabando y adorando en el tabernáculo, algo que no se había hecho. David lo incorpora cuando él lo levanta. Por eso es que le dice, es la restauración de la alabanza, es darle el honor a la alabanza, es darle la prioridad y la importancia a la adoración, a la música, a la alabanza. Pero realmente aquí Jacobo nos va a enseñar de que esto era algo mucho más grande. La restauración del tabernáculo de David es algo mucho más grande que tan solo la alabanza y la adoración. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Se estaba refiriendo a algo más. Quiero que leamos Primera de Crónicas 15, y es en el donde David construye esta casa. Dice el versículo 1. David construyó casas para sí en la ciudad de David y edificó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y les sirvan perpetuamente. Por eso es que le decía, estos levitas eran los que tocaban instrumentos, también tenían cantos, y ellos se iban a ser los encargados de llevarla. Obviamente ustedes recordarán la historia que anteriormente hubo un momento en que esta arca intentaron llevarla. Ustedes recordarán, la intentaron llevar, la llevaron en carretas, toca el arca y muere. Entonces aquí David dice, no, señores, hay que hacerlo de la forma correcta. No lo hicimos, nos hicimos hacerlo, teníamos una buena intención, pero las buenas intenciones no funcionan si no es la buena, correcta, dada por Dios. No funcionan las buenas intenciones. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor nos manda. David aprendió cómo tenían que trasladar el arca en ese momento, lo hace con los levitas. El versículo 39, asimismo puso al sacerdote Sadoc y a sus hermanos los sacerdotes delante del tabernáculo del Señor, que estaba en el lugar alto de Gabaón, para que ofrecieran holocaustos al Señor continuamente en el altar del holocausto al amanecer y al atardecer. Como dice acá este verso al final, conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor que Él mandó a Israel. David estaba haciéndolo de acuerdo a como estaba escrito, siguió el orden del Señor para hacerlo, para llevar el arca, colocar a los levitas, colocar a los sacerdotes que hicieran los sacrificios necesarios. Él dice, levantó una casa, una tienda, un tabernáculo e hizo todo esto. Esta casa o esta tienda que mandó a realizar David, dice, me llama mucho la atención el nombre, dice es una tienda, pero cuando
buscamos en el original, esta palabra de tienda dice que es una tienda tan grande, que a muchos kilómetros la podían ver. ¿Se imaginan que a 1 kilómetro poder ver una construcción es que es muy grande? O sea, lo que ya están diciendo es que era impresionante cómo el tabernáculo fue construido, o esta tienda fue construida por David. Le estaba dando honor al Señor, le estaba diciendo el arca tiene que estar aquí en el lugar adecuado. Se veía claramente, dice, a la distancia está este tabernáculo, esta tienda. Ahora, si volvemos a Hechos, a la historia que Jacobo nos está contando, dice que el tabernáculo estaba en ruinas. Entonces pongámonos a pensar, esa gran tienda, ese gran tabernáculo, esa gran casa estaba en ruinas, estaba caído. Pero no era físicamente hablando, porque eso se destruyó, eso no era físicamente hablando. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba en ruinas ese tabernáculo? ¿Por qué estaba caído ese tabernáculo, esa tienda? Cuando David construye esta tienda, esta casa para el Señor, para que esté el arca del Señor allí, él tenía unificado su reino. Las 12 tribus, que eran los que pertenecían al reino, estaban juntas, estaban unidas, era un solo pueblo. Las 12 tribus, como el Señor había mandado, estaban juntas. Pero ¿qué pasó? Con el paso del tiempo, el pecado y la idolatría y la injusticia, muchas otras cosas, el pecado en sí, hace que el reino se parta. Y ustedes conocen esa historia. No fue con él, no fue con David, no fue con Salomón, sino fue con su nieto Roboam. También era rey. Ahí se partió el reino en dos. 2 tribus del sur se quedaron y formaron como Judá, pero era Judá y Benjamín, pero se le conoce como Judá. Y 10 tribus del norte, que se le conoce como Israel, las tribus de Israel, las tribus del norte. Pero así está dividido, se dividió el reino, se dividió la casa de David como se le conoce. 2 tribus y las 10. ¿Y saben qué? Esas 10 tribus están perdidas, no se sabe de ellas, se perdieron. Actualmente solo se conocen de 2. Las otras 10, llamémoslas así, desaparecieron hasta la fecha. ¿Y cómo es que entonces es por eso que está en ruinas el tabernáculo? Porque para el Señor era un solo, una unidad. El Señor siempre quiere la unidad. Y Él quería esa parte, por eso Él dice, el tabernáculo está en ruinas, el tabernáculo está caído. El verso 16 que leímos de Hechos dice que Él lo va a levantar, va a reconstruir el tabernáculo. Lo erigió David, el pecado hace que se caiga, que se vuelva en ruinas, pero hay una profecía en que va a ser levantado, en que va a ser reconstruido, en que va a volver a ser el tabernáculo, uno solo. ¿Cómo se puede dar esa reedificación? ¿Cómo se va a reconstruir? Y aquí la palabra, ¿cómo se va a restaurar el tabernáculo de David? Y la respuesta Jacobo ya la había dado en el versículo 14 de Hechos, de la lectura que llevamos. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Eso está en Hechos 15, 14, es de la historia que nosotros estamos estudiando. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo
para su nombre. Esa es la restauración del tabernáculo de David. Es que de los gentiles, de un pueblo extraño, de un pueblo extranjero, iba a ser un solo pueblo. Nos iban a incorporar al pueblo del Señor o al pueblo de Dios, que eran en ese momento solo de raza. Nosotros como gentiles íbamos a entrar a ser un solo pueblo. Y así es la manera en que se iba a reedificar. Esa era la manera que iba a ser levantado. Era incorporarnos a nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor, los que hemos sido escogidos por Él, siendo no judíos. Nadie de aquí es judío, o pues no sé si alguien tiene una ascendencia judía, pero nosotros que no somos judíos, fuimos llamados y fuimos seleccionados por el Señor para formar el pueblo de Él. Hoy usted forma parte del pueblo del Señor. Hoy usted forma ese Israel que habla toda la Biblia. Ese es usted, ese soy yo hoy en día. Por eso, porque dice que los gentiles iban a formar ese pueblo. Esas 10 tribus probablemente somos nosotros, los que el Señor ha llamado y ha escogido para formar un solo pueblo. Verso 17 de Hechos 15 dice: para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Verso 18 dice el Señor que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad. ¿Con qué propósito es la restauración o levantar ese tabernáculo? Para que todos los hombres busquen al Señor, para que todos los gentiles, dice, su nombre lo invoquen los gentiles. Ese es el propósito de levantar este tabernáculo, de reedificarlo. Ahora quiero leerles, cuando le decía que Jacobo dijo, esto está escrito, quiero leerles dónde está escrito. Vamos a ir a Amós, el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 11, dice: en aquel día levantaré la cabaña caída de David y cerraré sus brechas. Reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que posean lo que quede de Edom y que de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace esto. Esta profecía es de ahí donde Jacob dice que del verso 11, y en aquel día levantaré la cabaña caída de David, reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Lo que el Señor iba a hacer es que Él lo iba a tener como en el tiempo donde se hizo, donde se creó. Cuando David lo levantó, eso es lo que Él iba a traer, que ahí lo iba a dejar de esa manera. Pero ya vimos cómo lo iba a realizar, cómo iba a ser esa reedificación, cómo iba a ser esa construcción nuevamente, cómo lo iba a hacer incorporándonos a nosotros. Por lo tanto, usted es el pueblo que el Señor ha escogido para poderlo incorporar, para levantar esa casa y ese tabernáculo de David. Y estas son las buenas nuevas del Señor para nosotros, porque nosotros somos el pueblo del Señor. Y algo quiero decirle haciendo una asociación con esto. Al Señor no le gusta que las cosas estén en ruinas, que las cosas estén caídas. Probablemente muchas cosas dentro de ti o lo que tú estás viviendo hayan ruinas, esté caído. Pero lo que quiere el Señor es levantarlo,
reedificarlo. Reedificar lo que tú estás viviendo, pero de la manera en el orden adecuado del Señor. De acuerdo a lo que su palabra tiene escrito para ti, Él quiere levantarte de esas ruinas, de lo que tú tienes o que piensas que estás caído o que hay algo que a situaciones inconclusas, incompletas. El Señor quiere levantar de esas ruinas, Él quiere hacer algo diferente. Y algo tan interesante, que muchas veces cuando nosotros empezamos a conocer el original y nos profundizamos un poco en esta palabra, hay tantas verdades y tantos tesoros para nuestra vida que no podemos pasar desapercibidos. Y quiero compartirles uno de ellos, que en el versículo 11 de Amós comienza con una frase que es usada comúnmente, dice, en el idioma hebreo. Y la frase es Bayom Ha-Hu, así se escribe, Bayom Ha-Hu. Hay una diapositiva ahí, si la pueden poner. Esa frase quiere decir en aquel día. Le puse ahí cómo se escribe en hebreo, transliterado, mejor dicho, que es cómo se dice Bayom Ha-Hu o A-U, como lo querramos leer, a veces es Ha-Hu, pero como lo querramos leer, Bayom Ha-Hu. Y lo que quiere decir es en aquel día. ¿Y a qué se refiere en aquel día? Como dice Amós. Se puede referir a un día que puede ser muy cercano, pronto, pero puede ser también a un día que puede tardar muchos años. Y en esta profecía tardó muchísimos años y se está cumpliendo todavía, se sigue cumpliendo. Pero ¿saben qué es lo más interesante del concepto de esto? Es que es un nuevo comienzo. Eso de aquel día es un nuevo comienzo. Y eso es lo que el Señor siempre quiere para nosotros. Un nuevo comienzo para todas las cosas que están en ruinas o que están caídas. Ese nuevo comienzo. Yo le voy a pedir al equipo de alabanza que pueda pasar. Quiero dejarles eso en su corazón. Ese nuevo comienzo solo lo da Jesús. Ese nuevo comienzo solo es a partir de su palabra, de su escritura y de lo que Él nos deja de cómo nosotros debemos de vivir. Y algo que yo quiero que usted se lleve hoy en su corazón. Número 1, usted le pertenece al Señor, usted es parte del pueblo de Él. Estos asuntos que estaban tomando en esa asamblea, que Pedro discute, que Pablo llega a discutir, que Bernabé están discutiendo, es porque están diciendo, usted es ese pueblo del Señor. Y sabe, lo más lindo es porque el Señor lo escogió, porque el Señor lo llamó. No importa nuestra raza, no importa nuestra condición, no importa nuestro género, el Señor nos llamó y nos apartó para ser su pueblo, para completar su pueblo. Y seguimos completándolo porque falta todavía personas que se puedan incorporar al pueblo del Señor, que el Señor los llame para seguir formando ese pueblo. Y que el Señor puede hacer señales y prodigios en medio de su pueblo. Y el Señor sigue haciendo señales y prodigios en medio de ti, en medio de tu familia, en medio de tu casa, en tu negocio. Pero es cuestión de que nosotros veamos lo que la palabra del Señor nos dice y cómo caminar en el orden que Él nos manda con sus mandamientos. ¿Qué derechos tenemos nosotros de la palabra? Todos. Todas las promesas que están ahí son para ti, son para mí. Él quiere que vivas bien.
Él quiere que vivas, que tengas un nuevo comienzo, que tu vida tenga un nuevo comienzo. Pero el Señor te va a decir cómo tienes que tener ese nuevo comienzo. Háblale a Él. Cierra tus ojos, háblale a Él. Primero, tú eres ese pueblo del Señor. Él puede hacer esas señales y esos prodigios en tu vida, en tu vida. Él puede traer ese nuevo comienzo a tu corazón, a tu negocio, con tu esposo, con tus hijos, con tus nietos. Y todavía faltan personas que se puedan incorporar a ese pueblo de Dios. Y quizá, como dice esta canción, nosotros somos los que tenemos que ser los testigos, los que debemos de llamar a otros para que entren a ese movimiento de Jesús, a ese movimiento que hablamos, para que nosotros podamos alabar y bendecir al Señor como un solo pueblo. Canten la canción, cante, escuchen la canción y si la puede cantar. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Yo le voy a pedir a usted que se ponga de pie un momento. Póngase de pie. Con esta canción, usted puede meditar, primero uno, que usted es el pueblo del Señor y que Él está haciendo cosas en medio suyo, puede hacer cosas en medio suyo, que Él puede traer un nuevo comienzo para su vida, puede quitar esas ruinas que usted está sintiendo ahorita. En esas situaciones complicadas, quizá usted no mira alguna salida, pero que el Señor puede hacer un nuevo comienzo. Pero lo que le voy a decir es, Él tiene la forma y la manera en que lo puede hacer en su vida. Si usted necesita oración, porque tiene una petición en su corazón, yo le voy a pedir que usted levante su mano. Levante su mano, por favor, para que lo podamos ver, podamos orar por usted y que el Señor traiga sabiduría y gracia sobre su vida para poder
cambiar esas situaciones en las que usted está en ese momento viviendo, que está usted viviendo en ese momento. Llevaremos su gloria. Señor, te damos gracias A cada pueblo y nación, por tu amor, por tu gracia, por tu poder sobre nuestra vida. trayéndoles esperanza. Señor, gracias porque nosotros somos el pueblo tuyo, que tú nos escogiste por tu amor. Nos llamaste, Señor, nos adoptaste y hoy somos tus hijos. Y hoy, Nos Señor, podemos callar, podemos tener esas promesas para nuestra vida. anunciaremos Esa promesa de salvación, esas promesas de sanidad, esas promesas de restauración, esas promesas de provisión, esas promesas, Señor, que están en tu palabra, pueden ser para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, Señor. a cada pueblo y nación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia sobre nosotros. Y nuevas de Bendito es su nombre, Señor. salvación. Y yo te pido hoy, esta mañana, Y su amor nos que tú veas impulsa. esas peticiones, No nos podemos callar. que tú hables a nuestra vida, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestra mente. Háblanos, Señor. Y condúcenos hacia ti. Condúcenos hacia ti, Señor. Toma nuestra mano y condúcenos hacia ti. Toma nuestra mano, Señor, Anunciaremos y condúcenos hacia ti, Señor. Yo te lo pido en el nombre de su amor y Jesús. su verdad. Condúcenos cada día hacia ti, Señor. Que nosotros podamos honrarte a ti, siendo tus hijos, mi Dios. Siendo ese pueblo tuyo, que nosotros podamos honrarte cada día más y más a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Gracias por haber sido llamados por ti a formar a un solo pueblo. Gracias, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Llévese eso en su corazón, en su mente, que usted es el pueblo de Dios, como dice esta canción. Y que las promesas que están en la palabra son para usted y para mí. Pero también los mandamientos es para andar en esta tierra de la manera y en el orden que el Señor nos pide. Amén. Gracias a los que nos sintonizaron a través de Facebook y de YouTube. Nos vemos la próxima semana a las 10 de la mañana.